when it's calming, still you calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out, feel it breaking out. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my soul. Breaking out. Season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started till it is complete. My mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me, you won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Soul, in my soul. Soul. My mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me, you won't give up on me. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out, hey. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Feel it breaking out, feel it breaking out.
entonces, hermanos, nuestro culto de hoy. Ahora sí, le damos la bienvenida a todos los que están hoy reunidos. Qué felicidad es poder estar juntos, alabando, bendiciendo el nombre del Señor. Vamos a escuchar su palabra y qué honor, de verdad, qué privilegio es poder escucharla libremente. Aquí todos juntos, con un micrófono, con la Biblia en mano. Así que hoy es un día para gozarnos, hoy es un día para bendecir el nombre del Señor. Y le damos la bienvenida a todos también los que están conectados, a nuestra hermana Gladys Verazay, a nuestra hermana Ruth Mendieta, a nuestro hermano Pedro Espejo Plaza, y así a todos los que de a poquito se van a ir uniendo a la transmisión. Vamos a empezar orando a Dios, dándole gracias por el día de hoy. Así que los invito ahí en su lugar también que puedan orar junto a mí. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias porque Dios, a través de los cielos, a través de tu creación, podemos ver tu amor. Dice que los cielos cuentan tu gloria, Señor. Gracias. Gracias de verdad por tu fidelidad, por tu sustento. Gracias porque si hay momentos difíciles, sabemos que tú estás ahí con nosotros también. Gracias porque podemos estar con bien, porque podemos reunirnos, porque podemos estar aquí presencialmente o a través de Facebook, a través de una conexión, Señor. Estar juntos en un mismo corazón, Señor, alabándote a ti, escuchando tu palabra, Señor, estar reunidos. De verdad, muchas gracias por tu fidelidad, gracias por esta libertad que tenemos de alabarte y bendecirte, Señor. Te pedimos que tú seas, y sabemos que ya tienes tú el control de todo este culto, pero que tú seas a través de tu palabra hablándonos y que nosotros tengamos este corazón dispuesto a escucharte a través de la palabra y durante nuestra semana a escucharte y ver y sorprendernos de tu amor, tu fidelidad y de todas tus enseñanzas. Gracias, Señor, en tu nombre, amén. Dice el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege de peligro, entonces ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, decía David, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Hermanos, que nuestro día a día sea eso, deleitarnos en Él, buscarlo a Él, llenarnos de Él. Y hoy tenemos un tiempo de poder alabarle juntos aquí como hermanos. Así que los invito a que nos pongamos de pie, nuestros hermanos en Facebook, tengan su tiempo de adoración a Él. Él se merece toda la gloria y la alabanza. Amén. Todo el poder
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Vamos a seguir alabando al Señor, así que los invito a que permanezcamos ahí en la casita, aquí en el templo. Amén. En Isaías 53 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Que el Señor le bendiga. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. No daremos gloria a nadie más.
os libertaré, seréis verdaderamente libres. Soy libre, yo soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, yo soy libre. ¿Cuánto lo declaras? Soy libre, yo soy libre, soy libre, Jesús. Soy libre, soy libre, yo soy libre. Sano, soy libre, Jesús, muere aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tomado con su mano, he recibido sanidad. Yo soy sano, soy libre, Jesús, muere aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder, me ha tomado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy Amén. Dios se merece toda la gloria, se merece toda nuestra alabanza. Y hoy vamos a darle la oportunidad al pastor Rodrigo para que pueda saludar a la iglesia, para que pueda dar los avisos de esta semana también. Amén, el Señor les bendiga. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Como decía Sofía, es un tiempo especial. Saber que tenemos la libertad de poder congregarnos, de poder asistir en forma presencial, entendiendo que igual hubo cambio de fase, ¿cierto? Por el alta de los contagios. Y eso también condiciona un poco el aforo dentro de nuestra iglesia, ¿ya? Teníamos un aforo en la fase pasada de 60 personas, ahora tuvimos que reducirlo a 30, y esto también lo hacemos para no condicionar, ¿cierto?, a los hermanos por el tema del pase de movilidad también, ¿ya? Y eso estamos ajustados de acuerdo a lo que el protocolo, ¿cierto?, para los eventos religiosos, así que igual les comparto esa información. Ahora se ha reducido el aforo, importante que igual estemos anotando, ¿no es cierto?, porque se completa rápido la lista ahora también por este mismo tema. Y confiando en el Señor, que Él tiene el control sobre todas las cosas, ¿cierto?, que, bueno, a nosotros nos corresponde, ¿cierto?, los cuidados, las precauciones, y entendiendo que todo está en la mano del Señor, esperando que podamos, ¿cierto?, cambiar luego de fase para también tener una asistencia mayor. Yo sé que muchos hermanos anhelan también el poder estar, y para mí, que llevo la lista, de repente estar diciendo no quedan más cupos también es penoso. Así que, bueno, el Señor les bendiga. Nosotros continuamos con nuestras actividades, ¿cierto?, como lo tenemos en forma normal, ¿cierto? Los días martes hay culto de oración, eso a través de Facebook, de la página de la iglesia, ya tiempo de oración con el Ministerio de Misiones, ¿cierto? Se ora por las peticiones que tenemos, pero también en forma especial y particular, ¿cierto? Por las misiones, por misioneros, ¿cierto?, que están en otros lugares, por etnia, por tribus que están, ¿cierto?, que aún no han recibido palabra del Señor. Así que les invitamos a conectarse, a poder también compartir ese tiempo de oración. El día
jueves, ¿cierto? Tenemos nuestro culto de acción de gracias, así le hemos denominado, y eso no ha cambiado al hacerlo a través de Facebook. Siempre un tiempo bueno y necesario el poder agradecer al Señor. Así que le invitamos también a conectarse. El culto del día martes a las 8, el del día jueves también en ese mismo horario, ya para que puedan también ahí participar. Es bueno ver que hay hartos conectados, es bueno ver sus comentarios también, ¿cierto? Y su participación dentro del culto. Recuerde que los días jueves aún estamos y seguimos estudiando el Evangelio de Lucas, ¿ya? ¿Cierto? Terminamos el capítulo 15 este jueves, ¿cierto? Partimos con el capítulo 16, así que yo le invito también para que usted en su casa tome ese tiempo para escudriñar la palabra del Señor y comparta también. Siempre que cuando empezamos a compartir el estudio lo planteamos con el pastor así, es un tiempo de reflexión como iglesia, ¿cierto? Ahí el pastor, nosotros también, ¿cierto? Vamos guiando el estudio, pero es importante que usted también comente ahí de acuerdo a su estudio particular, porque eso enriquece ese tiempo de estudio y reflexión en la palabra del Señor. Amén. Y el día domingo tenemos nuestro culto presencial acá en la iglesia, ¿cierto? Teniendo el alcance de lo que le decía hace un momento, que se ha reducido el aforo. Y le invitamos a los que puedan, ¿cierto?, anotarse con anticipación. El culto es a las 11:30, y los que no puedan anotarse, ¿cierto?, participar a través de la página, ¿ya? La idea, siempre lo hemos planteado así, y los hermanos también me lo comentan de esa forma, ahora que se ha reducido más el aforo, tratar de dar la oportunidad también a otro hermano, ¿cierto? Si podemos participar en este culto, darle la oportunidad al próximo culto a otro hermano. No hay ningún problema que usted me esté preguntando. A veces se demora en completarse la lista. Yo ahí le digo, le comento, ¿cierto? Pero la idea es que podamos planificarnos de esa forma. Cuando había más aforo, quizás podíamos repetirnos algunos cultos, ¿cierto? Pero ahora que se ha reducido, tratar de ir teniendo ese alcance, ¿ya? El Señor les bendiga. Esos son los avisos para la semana. Amén. Que Dios bendiga la vida del pastor Rodrigo. Vamos a cantar a los hermanos que estuvieron de cumpleaños. Yo sé que estuvo nuestra hermana Lorena, que se conecta a través de Facebook, de cumpleaños. No sé si alguien presencial, nadie, pero vamos a cantarles a nuestros hermanos que pudieron estar de cumpleaños durante esta semana. Vamos a bendecir sus vidas. La hermana Paulina estuvo de cumpleaños. Vamos a bendecir la vida de nuestra hermana Paulina también desde aquí. Le mandamos un gran abrazo. Que el Señor les bendiga y les guarde, y que haga en su rostro resplandecer, y que tenga sobre ustedes misericordia. El Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, y que haga en su rostro resplandecer, y que tenga sobre ustedes misericordia. El Señor les bendiga. Y también bendecimos la vida de Elizabeth, ya tuvo a su bebé, gracias a Dios, está todo bien, así que le mandamos un fuerte abrazo, felicitaciones Eli, que está conectada, saludamos a todos los que están conectados y vamos a seguir alabando al Señor, así que vamos a adorar su nombre, amén.
Amén. Cuán grande es nuestro Dios. Vamos a tener un tiempo de oración por nuestros hermanos que están pasando dificultad, necesidad, y mientras tanto le pedimos al pastor Iván que pueda estar pasando para orar. Vamos a seguir orando por el pastor Raúl, él está muy crítico de salud, está con neumonía, por Nati, esta chica de acá del sector, que también está delicada de salud. Vamos a orar por la familia de ella, por nuestra hermana Sandra Castillo, que le falleció un cuñado, por nuestra hermana Lirian y todos quienes estén pasando por una dificultad emocional. Vamos a estar orando por ellos, también vamos a estar orando por Fabiana, que era una mamá que estaba embarazada de gemelos. Ella perdió su bebé, uno de sus bebés. Su otro bebé está, gracias a Dios, tomando peso, está con un buen desarrollo, pero ahora ella entró hospitalizada porque tuvo una infección en su cesárea, así que vamos a estar orando por ella también, para que Dios fortalezca su vida y esté en cuidado de su hijo también. Vamos a seguir orando. Ay, espera, hermano, que se descontroló esto. Vamos a seguir orando por nuestro hermano Alonso. Él está pasando una situación muy difícil por la familia de él. Bueno, nuestros pastores estaban también allá orando, así que vamos a estar orando por nuestro hermano Alonso y así por cada hermano que esté pasando alguna necesidad, alguna dificultad, alguna enfermedad. Amén. Amén, hermano. Nos ponemos en pie y vamos a orar al Señor. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, queremos darte muchas gracias porque nos permite reunir tal vez de manera muy reducida a raíz de lo que explicaba nuestro pastor Rodrigo. Pero queremos darte gracias porque sabemos que hay hermanos que han apartado este día para ti, Señor, y nada les hará claudicar. El hecho que no estén acá, se están congregando online, están mirando, están orando. Señor, y junto a ellos y a muchos más, Señor, que tal vez no puedan estar ni siquiera conectados, nos unimos en oración. Padre Santo, por un grupo de hermanos que directamente está pasando un muy mal momento, pero también indirectamente su familia está pasando momentos muy dolorosos. Señor, el cuñado de nuestra hermana Sandra, su partida le ha afectado a ella y a todo su entorno. Yo pido que tú les consueles y que ellos puedan, Señor, también buscar tu rostro, aquellos que no te conocen. Pedimos, Señor, por nuestra hermana Karen Valenzuela. Señor, ella directamente sufre mucho, está pasando momentos difíciles, pero su entorno sufre aún mucho más. Y aquellos, Señor, muy cercanos a ella, amigos, que también están viviendo, Señor, el mismo dolor que ella. A nuestro hermano Alonso, sabemos que tú lo tienes en un tiempo especial, pero su entorno, Señor, y quienes le amamos como iglesia, estamos pasando un momento difícil por ver, Señor, cómo sus fuerzas físicas se van agotando, pero creyendo, Señor, con mucha fe de que el hombre interior se va fortaleciendo. Queremos orar por Natalie, Señor, y su familia también, esta chica, Señor, especial, con características especiales a través de su síndrome, Señor, pero también muy querida en la iglesia a raíz de que participaba en la Horita Feliz. Señor, tal vez sus padres se sienten, sin lugar a dudas, muy adoloridos por lo que está pasando esta muchacha, Señor. Señor, y así todos los enfermos, Señor, esta mamita que perdió uno de los gemelos, el papito, Señor, el entorno familiar. Dios, pido que tú le bendigas, pero al otro gemelito, Señor, a su otro hijo, yo pido que tú le fortalezcas también y le guardes por piedad y misericordia. Dios, y nos ponemos en oración por todos, en realidad, por todos los que están pasando momentos difíciles. Nuestro pastor Raúl Guerrero, de allá del Talhuén, Señor, los pastores de Chillán, esposo de nuestra hermana Soledad, Señor. Usted bendígale, mi Dios. Ellos están contagiados con COVID, toda su familia. Yo pido que tú le bendigas, le guardes y le mantengas, Señor, en cuidado, Señor, guardados por tu Espíritu Santo. Señor, nuestro corazón se dobla ante ti.
y lo decimos de todo corazón, nos doblamos ante ti, Señor, porque sentimos el dolor de ellos también. Nos conmueve, Señor, el saber que nuestros hermanos están pasando momentos difíciles. Señor, pero esto no es por fuerza humana, no es porque yo grite más en una oración, sino que es por tu misericordia, mi Dios. Solo por tu misericordia nosotros no somos consumidos, dice eso tu palabra. Y entendemos, Señor, que solo tu misericordia es que nos permite, Señor, estar tranquilos, Dios, confiados en ti. Y es donde toma más fuerzas que nunca tu palabra, donde, Señor, dice que en paz yo me acostaré. También me levantaré si es así tu voluntad, porque solo tú, Señor, es quien nos hace vivir confiados. Señor, solo tú eres quien nos hace vivir confiados. Y tal vez el salmista lo escribió de esa forma sabiendo que tenía enemigos, sabiendo que tenía personas que intentaban matarle. Señor, no es tal vez hoy día la realidad. Hoy día no existe esa realidad en el común de los países. Señor, pero entendemos que la vida no la tenemos comprada, pero no vamos a desgastarnos pensando hasta cuándo vamos a estar nosotros, sino que solamente queremos descansar y confiar en ti, Señor. Dejamos ante ti todas nuestras ansiedades, dejamos ante ti todos nuestros dolores, Señor. Dejamos ante ti, Señor, todas nuestras frustraciones. Señor, dejamos ante ti toda ansiedad que nos pueda estar carcomiendo. Dios, nos despojamos de todo, Señor, de toda humanidad, y nos rendimos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres el dador de la vida, reconociendo, Señor, que tú eres el creador de todas las cosas. Y frente a eso, Señor, mi alma calla. Frente a eso, Señor, yo como hombre callo, porque eres tú, Señor, quien determina las cosas. En ti está, Señor, el querer como el hacer. Nosotros, Señor, como hijos tuyos, como amados tuyos, Señor, nos rendimos ante ti. Solo pedimos, Señor, que tengan misericordia, Señor, de los tuyos, que tengan misericordia, Señor, de ese misionero que está siendo torturado, Señor. Te pido, Señor, que tengan misericordia de esa misionera, Señor, que podría estar siendo ultrajada. Te pido que tengan misericordia de ese niño, Señor, que va a quedar huérfano a raíz de que sus padres son cristianos y en otros países está siendo perseguidos. Señor, te pido misericordia por los tuyos, que tú le tengas, Señor, a bien. Aleluya, el ser fortalecidos en ti. Señor, muchas gracias. Como iglesia nos unimos en oración por el clamor de muchos, por ese clamor silencioso de muchos, nos unimos en oración, Señor, y lo hacemos presente ante ti. Señor, socórrenos. Señor, atiende nuestras peticiones. Señor, inclina ante nosotros tu oído. Te lo pedimos todo en el dulce nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Tengamos presente entonces estas peticiones, sigamos orando por ellas en nuestros hogares. También nuestro hermano Pedro Espejo Plaza nos pide por Juan Guerrero para que lo tengan presente. Él está hospitalizado en Coquimbo con dolor pulmonar. Carla nos pide por su hija, por su familia, también por los jóvenes que están con cáncer, para que estemos orando por ellos. Nuestro hermano Armando Contreras pide por Natalia Alcayaga Vera porque su estado de salud es grave. Así que tengámoslos presentes durante esta semana y oremos por cada una de estas peticiones. Vamos a seguir alabando a Dios y vamos ya a escuchar su palabra, así que vamos a adorar y estar atentos ya a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré.
aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así
Padre. Sin duda el milagro más grande y hermoso es la salvación de nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, por libertarnos del pecado que nos tenía esclavizados, Señor. De nuestro destino, Señor, que era la condenación eterna. Tú nos redimiste, nos libertaste, Señor. Eres un Dios de milagros, Señor. Por nuestra fuerza, por nuestros méritos no hubiésemos podido, Señor, tener chance alguna de salvación. Pero tú has sido misericordioso, bondadoso, amoroso con nosotros, Padre, y enviaste a tu Hijo a tomar nuestro lugar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Habla nuestras vidas, Señor, en esta mañana, en esta tarde. Necesitamos de ti, Señor, como iglesia, oír tu voz, Señor. Necesitamos ser transformados por ti día a día, Padre. No somos capaces, Señor, por nuestros medios, Señor, por nuestro esfuerzo, de ser mejores, Señor, sino contigo solamente. Gracias, Dios. Recibe la alabanza, la adoración, que solo tú la mereces. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a tomar su asiento. Vamos a sacar la mascarilla para no ahogarme. Que el Señor les bendiga. Bien, vamos a, si tienen sus Biblias, o si no, también le van a estar proyectando aquí, y en sus casas también pueden buscar. Vamos a hablar del libro de Daniel. Y antes, contextualizarle un poquito, en el año 597 a.C., Jerusalén fue sitiada por el Imperio Babilónico, ¿cierto? Yo sé que la mayoría tal vez conoce esta historia, pero a lo mejor hay alguno que nos está mirando y que tal vez no sepa acerca de esto. Así que brevemente les voy a decir que Babilonia era uno de los grandes imperios del mundo antiguo que hubo, ¿cierto? Sabemos que hubieron muchos imperios que conquistaron todo el mundo antiguo, si le podemos decir, ¿cierto? Europa, parte de África, Asia. Y en ese entonces Babilonia era el imperio más grande y más poderoso y conquistó, ¿cierto? Tomó cautivo ahí a los judíos, ¿cierto? Los llevaron cautivos a Babilonia y esto lo podemos ver en el capítulo 1, verso 3, ¿cierto? El relato nos dice que Nabucodonosor, que era el rey de este imperio, envió a uno de sus principales, Aspenaz, que escogiese, ¿cierto?, dentro de los que llevaron cautivos del pueblo de Dios, ¿cierto?, a Babilonia, a jóvenes con ciertas actitudes o ciertas cualidades, ¿cierto?, que fuesen de buen parecer, que fuesen inteligentes, que fuesen de buena apariencia, íntegros, para servir en el palacio del rey. Y justamente lo hizo el principal, ¿cierto?, de Nabucodonosor, Aspenaz, escogió a 4 jóvenes, entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos fueron los 4 jóvenes que él escogió dentro del pueblo del Señor. Fueron seleccionados todos ellos de la tribu de Judá, pero Aspenaz, el principal, ¿cierto?, de Nabucodonosor, les cambió el nombre. Y este es un detalle muy importante que a veces lo pasamos por alto, pero ya vamos a saber qué implicancia tiene, ¿cierto? A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-nego. Ellos debían ser instruidos por 3 años, ¿cierto? Y sustentados también por ellos en cuanto al alimento, para estar listos para las labores reales. Y si usted me quiere acompañar a la lectura, verso 8 en adelante dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel
a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, le dijo Daniel en el verso 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Amén, hasta ahí vamos a leer. Finalmente ellos fueron aprobados y fueron 10 veces mejor en todo, ¿cierto? Que aquellos que eran parte del imperio babilónico. Eran mejores en sabiduría, en consejo, en inteligencia. Ellos tenían magos y astrólogos al servicio, el reinado de Babilonia. Pero estos 4 jóvenes fueron mejores que ellos, ¿cierto? 10 veces más, dice el relato. Y una de las preguntas que debemos hacernos también hasta este punto es, ¿por qué Daniel y sus amigos no quisieron comer de la comida del rey? ¿Por qué, si ellos no conocían, ¿cierto?, qué tipo de alimentos eran? Pero se creen que fueron por 3 razones que ellos se abstuvieron o hicieron esta petición. Una de ellas es que la comida fue o era dedicada a los dioses paganos de los babilonios, ¿cierto? Era una cultura caldea donde era muy pagana y obviamente no creían en el Dios verdadero, en el Dios del pueblo de Israel. La segunda razón era que el alimento que ellos acostumbraban a comer consistía en animales que para los israelitas eran inmundos, ¿cierto? Para el pueblo de Israel se le prohibió ciertos tipos de animales que no podían comer porque eran considerados como inmundos, según la ley que el Señor le dio a Moisés. Y por último, otra razón que también se cree, ¿cierto?, dentro de los estudiosos, es que no querían ser partícipes de las riquezas y abundancias de un imperio que destruyó su pueblo. Recuerden que ellos asolaron, destruyeron el templo, ¿cierto?, la primera destrucción del templo. Y hay muchos detalles que no sabemos. Probablemente maltrataron a mujeres, niños. Bueno, en Jeremías podemos ver, en Lamentaciones, perdón, en el relato de Jeremías podemos ver algunos detalles de lo que ocurrió. Pero estas son las 3 razones que se creen. Yo pienso que fueron más las 2 primeras, ¿cierto? Que ellos querían ser fieles al Señor y daban por hecho de que la comida que esta nación pagana comía eran muchas carnes, ¿cierto? O alimentos que ellos tenían prohibido por ley, ¿cierto? Y probablemente hubiesen sido dedicadas también a sus dioses. Bien, hasta este punto quiero que nos saltemos al capítulo 3, ya va a ver por qué, donde ocurre otro hecho importante que tiene que ver con estos jóvenes. Aunque en esta ocasión el relato solamente nos relata, ¿cierto?, de Ananías, Misael y Azarías, ya que Daniel tenía otro rol, ¿cierto? A Daniel se le dio otra capacidad distinta a la de estos 3 jóvenes. Daniel tenía la habilidad de interpretar sueños, ¿cierto?, de dar consejos sabios al rey. Entonces tenían unos roles distintos. Entonces se cree, ¿cierto?, que Daniel fue encomendado a otro lugar para cumplir con una ordenanza del rey. Bien, entonces por eso no estaba presente en este relato Daniel, pero sí sus 3 amigos que fueron escogidos, recuerden, para el servicio del rey. Entonces el capítulo 3 parte diciendo que el rey Nabucodonosor hizo una estatua, ¿cierto?, de 27 metros, ¿cierto?, de altura y 2 metros y medio de ancho. O sea, era una estatua muy, muy grande, ¿cierto?, muy imponente. Y ordenó a todos que estuviesen ahí bajo el imperio, que al sonar los instrumentos musicales, ¿cierto?, se tuviesen que postrar ante esta estatua y adorarle. Bien, entonces obviamente estos jóvenes no lo hicieron porque ellos no se inclinaban ante otros dioses o ante otras imágenes, ¿cierto? Su corazón estaba solamente permanecía fiel a su Dios. ¿Amén? Entonces, pero había una advertencia: cualquiera que no se postrase, ¿cierto?, ante esta estatua iba a ser lanzado a un horno de fuego. Bien, y el verso 12 dice: hay unos varones judíos, o sea, los caldeos, los babilonios, quisieron acusar a estos jóvenes ante el rey, y dicen: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí se les nombra
con sus nombres caldeos, ¿cierto? Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Cierto? Aquí seleccionó a hombres fuertes que lo fuesen a llevarlos al horno de fuego, ¿cierto? Y el horno, como dice el relato, fue calentado 7 veces más, por lo que murieron incluso estos soldados que fueron a echar al horno de fuego a estos 3 jóvenes. Ustedes saben el relato, ¿cierto? Y saben también lo que ocurrió, ¿cierto? Ellos no sufrieron daño alguno, ni siquiera sus ropas fueron quemadas, ¿cierto? Ni un cabello, nada. El Señor estuvo con ellos. De hecho, vieron por la ventanilla, ¿cierto?, que había un cuarto hombre, ¿cierto?, o alguien más con ellos. Sin duda era nuestro Señor que estaba con ellos respaldándoles, ¿cierto? Y si nos saltamos el verso 28, dice: entonces Nabucodonosor dijo, cuando vio esto, ¿cierto?, que ellos no sufrieron daño alguno y que estaba Dios con ellos, dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Amén. Bien, estas historias fueron reales, mis hermanos. No son un cuento o una fábula. Ocurrieron, ¿cierto?, hace más de 2500 años. Y de ellas podemos aprender mucho. Y en esta ocasión vamos a resaltar 4 principios que nosotros como hijos de Dios debemos replicar de aquellos jóvenes, los cuales leíamos recién. El primer principio que usted debe tener presente y ojalá replicar, ¿cierto?, en mi vida también, obviamente, es ser íntegros, firmes. Ellos fueron firmes en sus convicciones. Imagínense que algo tan simple que cambiaron sus nombres, ¿cierto?, era porque querían borrar toda evidencia o toda raíz hebrea, ¿cierto?, de ellos, porque recuerden que ahora ellos pertenecían a Babilonia. Ellos, Babilonia conquistó, ¿cierto?, los tomó cautivos y eran propiedad de Babilonia, eran propiedad del rey Nabucodonosor. Entonces, claro, les cambiaron el nombre, ya no se llamaban, ¿cierto?, como ellos les pusieron esos nombres desde pequeños, sus padres, sino que ahora tenían nombres caldeos, o sea, nombres paganos, ¿cierto?, que eran ajenos a ellos. Pero aunque quisieron cambiar su nombre, ¿cierto?, para cambiar la identidad de estos jóvenes, jamás pudieron cambiar su lealtad a Dios. Amén. Ellos permanecieron firmes, ellos permanecieron íntegros en sus convicciones. Amén. Este es uno de los principios. El segundo principio es que ellos eran totalmente confiados en Dios, sin importar las consecuencias. Ellos confiaban de todo corazón en el Señor. Recuerdan en el capítulo 1, Daniel le dice al asistente, ¿cierto?, de Aspenaz, le dice: haz como yo te digo, pruébanos por 10 días y vas a ver que nosotros vamos a estar más robustos, ¿cierto?, que los otros jóvenes. Esto, mis hermanos, nos da a entender de la confianza que él tenía del respaldo de Dios, porque Daniel no tenía cómo saber que realmente ellos iban a estar más robustos que los otros jóvenes. No tenía cómo saber porque no conocía qué tipo de alimentos les iban a servir a los otros jóvenes. No conocían tal vez la fisionomía, no sé, de esa cultura, porque ellos recuerden que eran de otra nación. Entonces, Daniel, con toda la fe que Dios lo iba a respaldar, le dice, confiado, no duda en nada, le dice: pruébanos por 10 días
Y yo dudo que en 10 días haya muchos cambios en el cuerpo, ¿cierto? Pero él estaba tan confiado en Dios que así fue. Y Dios lo respaldó. Confió en Dios en esa circunstancia. Los amigos de Daniel también, ¿cierto? Cuando le dicen a Nabucodonosor, no nos vamos a doblegar ante la estatua. Y sepas tú, oh rey, le dice que aunque tú nos eches al lago del horno de fuego, ¿cierto? Sabemos que nuestro Dios nos librará, y si no es así, tampoco lo vamos a hacer. Ellos estaban confiados en Dios, sin importar las consecuencias. Amén. Y el tercer principio es que Dios no los desamparó. El Señor es fiel, amén, con sus hijos. Entonces, el primero es, fueron íntegros, firmes en sus convicciones. El segundo principio, sus corazones estaban confiados completamente en el Señor sin importar las consecuencias. Principio número 3, Dios no los desamparó, siempre fue fiel. Amén. El cuarto principio y el último, la importancia de un testimonio firme y convincente glorifica a Dios y lo da a conocer a los demás. Recuerden el relato, por la actitud o testimonio de ellos, los demás reconocieron a Dios. Incluso Nabucodonosor reconoció al Dios de ellos, ¿cierto? Y ordenó incluso que no se blasfemara contra el Dios de los hebreos, ¿cierto? Y que todos le adorasen. Esto lo vemos en el capítulo 2, 46 al 49, capítulo 3, 28 al 30. ¿Y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas, mis hermanos, nosotros? No estamos, ¿cierto?, bajo un imperio actualmente. Cambio el micrófono. Ahí sí. Disculpen. Ahí hubo un problema técnico. Ahora sí. Bien. ¿Y qué pasa con nosotros hoy en día, cierto? 2500 años después de estos acontecimientos. No estamos nosotros en nuestro contexto bajo un imperio, ¿cierto? Tampoco se nos está obligando por decreto real a adorar alguna imagen, ¿cierto? No salimos aquí y vemos una estatua de 27 metros. Y tampoco estamos bajo amenaza de ser lanzados a un horno de fuego, aunque en otros lugares ocurre cosas similares. Corea del Norte, ¿cierto? Varios lugares en el mundo donde sí están bajo una dictadura que practica cosas similares. Pero en nuestro contexto, en nuestra realidad, directa e indirectamente, se nos invita, mis hermanos, a someternos y postrarnos, de manera figurativa estoy hablando, a ideologías, conductas, formas de vida, etc. Sabemos que muchas leyes han salido en el mundo, aquí en Latinoamérica, ¿cierto? En nuestro país están ahí queriendo aprobar muchas leyes que son contrarias a nuestros valores y verdades bíblicas. Y lamentablemente, mis hermanos, con mucho pesar, uno lo puede decir, que hay muchos cristianos que se han visto arrastrados por ideologías humanistas, filosofías huecas, por el marxismo, ¿cierto? O por el consumismo, por el egoísmo. Muchos cristianos, para ser aceptados en su entorno, ¿cierto? O en su familia, o en sus trabajos, o donde sea, mantienen una apariencia aceptable o popular ante la vista de los demás, transando los principios que son claros en la palabra, ¿cierto? Muchos adoptan conductas y prácticas vanas y muchas de ellas pecaminosas. Mis hermanos, hoy en día, ¿cuánta falta hacen cristianos o hijos de Dios como lo fueron estos jóvenes? Capaces de ser íntegros, radicales, firmes en sus convicciones, los cuales no se doblegaron ni siquiera ante el imperio más grande y poderoso en ese minuto, ¿cierto?, que estaba ante ellos. Imagínense 4 jóvenes de pie ante un imperio inmenso que tenía todo el poder físico, ¿cierto? Todo el poder de hombres, de fuerza para arrasar con los pueblos. Pero aún así se mantuvieron firmes en sus convicciones. Ellos fueron capaces de confiar en Dios aún bajo cualquier amenaza, incluso de muerte. A mí me falta ver cristianos en estos tiempos con esa misma actitud que tuvieron estos jóvenes. Entonces, ¿recuerdan el primer principio? Ser íntegros, firmes en nuestras convicciones. Nuestras convicciones, mis hermanos, deben estar basadas y fundamentadas en la palabra. Pueden incluso cambiar el lenguaje, ¿cierto? Cómo se hable, este famoso lenguaje inclusivo,
A ellos les quisieron cambiar sus nombres, pero jamás pudieron cambiar su lealtad a Dios. Tal vez pase con nosotros, mi hermano. Tal vez nos quieran imponer muchas cosas, pero nosotros debemos ser firmes, tener convicciones claras, que nada pueda removernos, incluso si nos quieran llamar de como quieran llamarnos. A ellos le cambiaron sus nombres. Sus nombres ya no eran sus nombres hebreos, ¿cierto? Eran nombres paganos. Pero eso no importó, era algo exterior, era algo externo. El segundo principio, debemos confiar en Dios, mis hermanos, sin importar las consecuencias de nuestra obediencia a Él. Ahora estamos en un país libre, ¿cierto? Pero hay muchos cristianos alrededor del mundo que no. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Tal vez sí vamos a sufrir consecuencias a causa de nuestra fe. Pero debemos confiar en Dios sin importar las consecuencias, porque Dios no nos va a desamparar jamás. Como hablábamos en el principio número 3. Dios no nos va a desamparar jamás. Dios es siempre fiel, mis hermanos, con sus hijos, con su pueblo. Aun cuando no seamos librados de la cárcel o de golpes externos, aún Dios se mantiene fiel. Quiero contarles acerca del pastor Richard Wurmbrand, que es el fundador de Voz de los Mártires. Estuve leyendo mucho acerca de él, su libro, su autobiografía, y vi un documental también. Y su vida, mis hermanos, es un ejemplo increíble. Y lo quiero mencionar porque tiene mucho que ver con este punto número 3. Porque si bien estos jóvenes, ¿cierto?, hace 2500 años fueron librados, Daniel, ¿cierto?, del foso de los leones, ¿cierto?, vemos más adelante, ellos del horno de fuego, ¿cierto? Pero hay muchos que no. El apóstol Pablo, por ejemplo, padeció cárcel, azotes, ¿cierto? Fue muerto bajo el imperio romano mucho tiempo más adelante. Pero quiero hablar acerca de Richard Wurmbrand porque él vivió hace poco, ¿cierto? En el siglo pasado, él falleció en 2001. Y él fue un pastor rumano, ¿cierto? Él era ateo cuando joven, pero conoció al Señor y se educó en la Unión Soviética, viajó a Rusia a educarse, entonces él estaba formado bajo el comunismo, el marxismo, ¿cierto? Y era ateo por consecuencia, pero él conoció al Señor y cuando volvió a Rumania ya era cristiano, ¿cierto? Luterano, y los nazis invadieron Rumania y persiguieron a todos los cristianos. Entonces a él también por predicar el Evangelio, ¿cierto? Lo persiguieron, lo encarcelaron. Y él cuenta en su libro que lo que le hicieron los soldados nazis, ¿cierto?, en el imperio no era nada comparado a lo que le hicieron los comunistas bajo la Unión Soviética, porque después la Unión Soviética tomó Rumania. Entonces él pasó 14 años en prisión, en tiempos intercalados, no fueron 14 años continuos, porque lo liberaban de alguna manera y él seguía predicando el Evangelio y lo volvían a encarcelar. Y él pasó muchas cosas terribles en la cárcel, mi hermano. Lo torturaban, le golpeaban las plantas de sus pies hasta sacarle la carne, hicieron muchas cosas con él, pero su testimonio es increíble, mi hermano, porque a pesar de todo ese sufrimiento, él decía que sentía un gozo tan grande estando dentro de la cárcel, que él alababa al Señor, cantaba al Señor, oraba, decía que él oraba por todos los países y los continentes. Imagínense, él oraba también por América Latina, oraba por África, oraba por todos los países, él estando en esa situación. Y él decía que sentía un amor tan grande por el Señor que cantaba al Señor y le daban una golpiza. Esa era la consecuencia de cada vez que los soldados lo escuchaban cantar, le daban una golpiza. Entonces, él no podía contenerse y lo hacía, alababa al Señor. Pero él decía que sentía un amor también por aquellos que lo maltrataban y que él no sabía por qué, o sea, era algo incomprensible para él. Y era el Señor estando con él. El Señor siendo fiel con su vida. En una ocasión dice que estaban tan gozosos en la cárcel con otros compañeros, ¿cierto?, que estaban prisioneros, que comenzaban a danzar. Y para que dejaran de hacer eso, le encadenaron sus manos a la pared. Y él decía que ellos podían sentir que sus manos no estaban atadas, porque era tan grande el gozo que sentían, la plenitud que estaban sintiendo en ese momento, ¿cierto?, impartida por el Señor, ¿cierto?, el Espíritu Santo del Señor, que se sentían totalmente libres. Decía que tenían que comer como perros porque los ataron, ¿cierto?, con las manos atrás, entonces tenían que comer en el piso, porque los soldados estaban tan cansados de ellos, no sabían cómo pararlos, no sabían cómo dejar que ellos oraran, ¿cierto?, en voz alta, no sabían cómo callar sus voces que alababan al Señor, que intentaron hacer de todo, pero nunca lo consiguieron. Y sin duda el Señor nunca lo desamparó.
estuvo con él dándole fortaleza y respaldándolo. Y el principio número 4, recuerdan, si somos fieles hasta el final, como lo fueron ellos, nuestro testimonio glorificará y dará a conocer a Dios a los demás. Muchos soldados, muchos que los torturaron se convirtieron por el testimonio de él y por los otros cristianos que estaban ahí, porque fueron firmes en sus convicciones. Muchos compañeros de celda que eran simplemente presos políticos, que eran ateos también, fueron convertidos. Muchos fueron convertidos al Evangelio por el testimonio de él, mi hermano. Cuando cuenta que estaba encarcelado completamente en otra ocasión y sabían código Morse, entonces con las cadenas empezaban a comunicarse con otros presos para predicarle el Evangelio. Eran presos políticos y muchos se convirtieron por el testimonio de él. Entonces, aquí podemos ver en un hombre estos principios que también fueron evidentes en estos jóvenes que leíamos en Daniel, ¿cierto? Un hombre íntegro en todo momento, un hombre que no dio a torcer sus convicciones, un hombre que confió en Dios sin importar las consecuencias. Perfectamente él pudo haber sido liberado de la cárcel y haberse callado, pero él siguió predicando el Evangelio y sufrió las consecuencias, pero Dios no lo desamparó jamás. Y por su actitud muchos llegaron al Señor y Dios fue glorificado. Amén. Hoy en día, mis hermanos, nosotros tenemos mucho más ventaja que aquellos jóvenes, o tal vez que este pastor, ¿cierto, Richard? Estamos en un país libre, conocemos la revelación de Dios por completo, nuestras Biblias. Aquellos jóvenes de hace 2500 años conocían hasta cierto punto solamente la revelación de Dios, pero hoy en día la Biblia está completa, ¿cierto? El canon, la conocemos. Tenemos a Cristo en nuestras vidas, el cual nos limpia de todo pecado y nos hace justos. Tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y nos fortalece, nos guía a toda verdad. No estamos bajo un imperio autoritario donde corramos peligro de muerte por nuestros principios. Por lo menos no todavía, ¿cierto? Pero no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pero de lo que sí podemos tener seguridad es que Dios jamás nos va a desamparar, mis hermanos. Jamás. Hay una frase que dijo el pastor Richard que decía, nos podían encadenarnos día y noche, pero ¿cómo se puede encadenar un alma que pertenece a Cristo? Decía él. Imposible, decía. Pueden apresarnos todo lo que quieran, pueden matar nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu pertenece al Señor, nuestra alma pertenece al Señor y está plena en Él. Amén. Podemos tener esa seguridad, mis hermanos, que Dios jamás nos va a desamparar y junto con esto nuestras vidas darán testimonio a los demás y nuestro Señor será glorificado. Amén. Puede ocurrir, incluso hoy día estamos orando, ¿cierto?, por los enfermos. Puede que el Señor sí nos libre, ¿cierto?, incluso de la enfermedad, pero puede incluso que no. Pero recuerden, mi hermano, cuando el Señor ahí en Mateo dice, pueden matar el cuerpo, pero no, ¿cierto?, el espíritu. O sea, teman a aquel, ¿cierto?, que pueda echar su alma al infierno, no teman a aquellos que puedan matar el cuerpo. Entonces, les quiero animar a eso, mi hermano, que aunque corramos peligro físico de ser muertos, ¿cierto?, o de ser encarcelados en un escenario más extremo, el Señor nos va a respaldar en todo momento, mi hermano. Él es fiel. Y también en la enfermedad. La enfermedad puede matarnos físicamente, exteriormente, pero jamás la enfermedad va a poder apagar nuestra alma que pertenece al Señor. Amén. Esta vida es pasajera, mi hermano. Esta vida es momentánea, es efímera, pero la vida eterna nos espera. La promesa del Señor está vigente, esa promesa de vida eterna para nosotros. Amén. Así que les animo, mi hermano, a tener esta actitud, ser íntegros en todo momento. Nuestras convicciones tienen que ser claras y firmes. No nos podemos dejar doblegar por nada, mi hermano, por ninguna ideología, por ningún movimiento. La iglesia del Señor debe permanecer firme, todo aquel que ha confesado al Señor. Amén. Y confiados en que Él jamás nos va a desamparar. Confiados en Él. Y créame que el testimonio de nosotros, si aplicamos estos principios, va a glorificar al Señor y otros se van a convertir. Incluso aquellos que nos quieran hacer daño, incluso aquellos que tal vez quieran imponernos ciertas cosas. Como vimos en los ejemplos, ¿cierto?, en Daniel y también en la vida del pastor Richard.
Amén. Le invito a que ore conmigo, si puede ahí ponerse en pie. Porque no es fácil, mi hermano, no es fácil. Muchas veces podemos ser arrastrados, ¿cierto? Por muchas cosas, por muchas corrientes, ideologías o por el afán, no sé. No sabemos qué va a pasar en este mundo, pero confiemos, amén, porque el Señor ha vencido. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, y no queremos ser solo oidores, Señor, sino que hacedores. Oh Señor, aunque nuestra alma muchas veces desfallece, tú nos sustentas, Señor. Tú nos sustentas, Señor. Y sabemos que aún en el peor momento, la peor circunstancia, tú vas a seguir siendo fiel con nosotros si permanecemos en ti, Señor. Ayúdanos a estar cimentados en ti, a estar firmes en ti, Señor. Que nuestras convicciones sean claras, que seamos, Señor, defensores fervientes de tu palabra, Señor, de tus principios, sin importar las consecuencias. Aunque quieran cambiar lo externo, aunque quieran llamarnos diferentes, que nuestra alma, Señor, esté inamovible en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque a veces somos débiles en esto, pero queremos ser ese remanente fiel, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte, Padre. Señor, queremos sentir lo mismo que este pastor, Señor, que el pastor Richard, que aunque nos puedan encarcelar, aunque puedan encadenarnos por completo, que podamos decir, pero nuestra alma está tan libre, llena, plena por ti, Señor, que no hay cosa externa que nos pueda detener, que nos pueda frenar, de alabarte, Señor, de exaltarte, oh Señor. Ayúdanos, Señor, a ser valientes. Danos valor, Señor. En estos tiempos que se pueden venir, que lo más probable es que no sean fáciles para tu iglesia, Señor. Que sepamos que nuestro tesoro está en el cielo. Que sepamos que nuestro galardón está en los cielos. Gracias, Señor. Fortalécenos, Señor. Fortalece a los que están más débiles, Señor. A nuestros hermanos que están enfermos, Padre amado. Que si es tu voluntad sanarles, Señor, haz un milagro, Padre. Pero de lo contrario, que puedan saber, Señor, que nuestra alma te pertenece a ti, Señor. Y que aunque nuestro cuerpo externo se desgaste, se deteriore, Señor, o que maten nuestro cuerpo, te pertenecemos para siempre, Señor. Y vamos a experimentar la plenitud de estar ante tu presencia de una forma que jamás la hemos experimentado, Señor. Trae paz, Señor, a aquellos que están sufriendo, a aquellos que, hermanos nuestros que están en otras partes del mundo, en el norte de África, Señor, en Medio Oriente, en Norcorea, en muchos lugares, Señor, en China, que tal vez están sufriendo en esas cárceles, Señor. Pero tal vez están más gozosos que nosotros, Señor, y es un desafío, Señor, es un llamado de atención para nosotros. Tal vez te alaban con más fuerza que nosotros, Señor, aún en esa condición. Y nosotros, Señor, hemos sido cómodos en nuestra libertad, Señor, externa que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ser apasionados por ti, Señor. Como lo son aquellos que son perseguidos, Señor. ¿Cómo es posible que ellos sigan cantando, orando, predicando de ti, Señor, bajo torturas, bajo muerte, Señor? Pero a nosotros nos da vergüenza hablar de ti, Señor, a otros. Porque tal vez nos van a insultar o nos van a dar vuelta la cara, Señor. Perdona, Señor, nuestra comodidad y ayúdanos a ser apasionados y valientes. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Te damos toda gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tiene el pastor Iván. Y vamos a estar finalizando. Amén. Puede tomar asiento, el culto ya finalizó, ya los hermanos de